Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente aquí a esta plataforma virtual de comunicación única en Costa Rica, única en Centroamérica y posiblemente en otras partes del mundo. Algo novedoso y herediano, además, ¿verdad? Es en Heredia, de Heredia, por Heredia y con heredianos también y de otras provincias, pero sobre todo heredianos. Bienvenidos a Voces por Media Calle. En el programa de hoy vamos a ver el tema resiliencia, porque la vez pasada por problemas técnicos no quedó grabado el programa más que los últimos minutos, entonces vamos a repetir el tema sobre resiliencia. Bienvenidos, gracias por compartir y les recuerdo que tenemos más de 20 programas en esta plataforma de comunicación y los invito a que vean nuestra programación de lunes a sábado en los diferentes temas, todos muy interesantes para aprender muchísimo y para crecer también y para informarnos e ilustrarnos y más en diferentes temáticas. Muy interesantes todas, muy profesionales todas también. Bienvenidos de nuevo. Bueno, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es un término que se acuñó de la ingeniería y de la mecánica. Se adaptó a medicina, por ejemplo, en Wikipedia, se adaptó en psicología y en otras ciencias sociales también. Entonces, resiliencia es, por definición, la capacidad de restablecer la forma. Eso es, capacidad de restablecer la forma. ¿En qué consiste, digamos, este concepto de ingeniería y de mecánica que luego fue adaptado? Tiene que ver con la resistencia de los cuerpos, de los metales, por ejemplo, ¿verdad? Que son tan duros e inflexibles. Entonces, con un golpe muy fuerte, el metal cede y se arruga y no se recupera la forma que tenía. Entonces, crearon materiales ahí con una serie de investigaciones para darle cierta flexibilidad a los metales de tal manera que al recibir, y otros materiales también, aparte del metal, en donde al recibir el golpe volviera a restablecer la forma. Como esas almohadas de ahora que no se deforman, que es que se acuesta uno y la almohada vuelve a recuperar su forma otra vez después de que uno se levanta, ¿verdad? Y los colchones, y hay varias elementos o cosas que tienen ahora esa capacidad de retomar otra vez su forma original. Eso es un material resiliente. Entonces, en las personas y los pueblos, se puede aplicar a pueblos, a países, a personas, el concepto de resiliencia es la capacidad de restablecer y aprender a partir de las adversidades, es sacar la enseñanza, el aprendizaje, desarrollar destrezas, capacidad de adaptación, etcétera, después de una adversidad, de una experiencia negativa o dolorosa o fuerte, ¿verdad? Eso es el concepto de resiliencia, volver uno a restablecerse emocionalmente, físicamente, mentalmente, socialmente, económicamente, después de haber pasado como por un huracán de experiencias, ¿verdad? En eso consiste. Es como, por ejemplo, em, las palmeras y, digamos, un roble. El roble es muy fuerte, pero ofrece resistencia. Entonces, ante una tormenta, el tronco puede arrancarse y quedar las raíces al aire, ¿verdad? Por ofrecer la resistencia al viento, al agua, por ejemplo. Entonces, esa fuerza de la naturaleza puede volcar un tronco de un árbol de roble. Pero las palmeras se doblan todas y hasta barren el suelo con las palmas, ¿verdad? Pero una vez que pasa el viento, la tormenta, lo que sea, vuelven a restablecer su posición original. No se quiebra, no se parte, no se arranca, ¿verdad? Entonces, las palmeras son, digamos, en ese sentido, se podría decir que son resilientes. Tanto así que muchos isleños, cuando hay tormentas, tsunamis y cosas de ese tipo, muchos se amarran a las palmeras porque sabe que van a sobrevivir. No se amarran a un tronco fuerte, porque ese tronco se lo va a llevar el agua probablemente, ¿verdad? Entonces se amarran a las palmeras y vuelven otra vez a quedar como si nada. Ya cuando la tormenta pasa, se desamarran y vuelven todo a reacomodar las cosas y a ver cómo
cómo subsisten de nuevo después de que pasa todo ese huracán. Eso es resiliencia. Es una capacidad que no solo se puede aprender con el modelo familiar, como habíamos visto ya en las sesiones anteriores acerca del aprendizaje, sino que se puede también desarrollar. Acordemos que los mamíferos aprendemos, pero podemos desaprender y podemos reaprender, ¿verdad? Entonces, si no tuvimos un modelo familiar resiliente, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, inteligencia emocional, que también es algo que se desarrolla muy paralelamente, pues uno puede ir construyendo todas esas capacidades y habilidades con las experiencias de la vida. Lo que pasa es que, como digo yo, el precio que se paga es más alto porque se sufre más, cuesta más, requiere más esfuerzo, requiere más tiempo, requiere muchas cosas, pero se logra. Lo importante es que se puede lograr, ¿verdad? Eso es lo mejor que nos puede pasar. Existen factores que son protectores y factores que no son protectores para desarrollar la resiliencia. Entonces, por ejemplo, factores que podrían favorecer la vulnerabilidad para fracasar o para no ser resiliente. Pueden ser, por ejemplo, la depresión, el negativismo, el pesimismo, la falta de afecto, de apoyo, familias muy descalificantes, muy disfuncionales, muy de victimizarse también. No son familias que tengan mucha inteligencia emocional y por consiguiente tampoco no son muy resilientes. Los factores que son favorables o factores de protección se llaman también para desarrollar la resiliencia. Está, por ejemplo, el optimismo, el entusiasmo, la seguridad, la confianza, el afecto, el apoyo. Acordémonos la necesidad de aceptación y reconocimiento, que es como el oxígeno psicológico para nosotros, ¿verdad? Entonces, em, la motivación juega un papel muy importante en eso, que después vamos a hablar un poquito sobre la motivación. Que crean en mí, que me amen incondicionalmente, es es el ingrediente más fuerte y más importante en esta mezcla para desarrollar la resiliencia. Tener sentido de pertenencia, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, hablando, por ejemplo, del afecto, el contacto físico y todas esas cosas, hay un experimento que se hizo como en los años 60. Resulta que llamó la atención de que a los hospitales estaban llegando niños con desnutrición, pero el asunto es que eran niños de clase alta. Entonces el prejuicio de que los chiquitos ricos no tienen nutrición y que los chiquitos pobres sí, eso es un prejuicio porque hay muchos elementos que entran en juego que son los que vamos a analizar ahora con ese experimento que hicieron. Entonces, fueron a hacer la investigación del caso a ver por qué los niños, esos niños de clase alta estaban con desnutrición y resulta que se dieron cuenta en las observaciones que, bueno, van a la casa, todo de primera calidad, los mejores cereales, las mejores comidas, las mejores marcas, eh, todo un jueguito de comidas, la sillita, el baberito, todo, una belleza, ¿verdad? Pero había una persona que le daba de comer de una manera muy mecánica al bebé, le estaba dando de comer. Le limpia la boquilla, le da de comer. Nada más, esa es su función, a las horas fijas y toda la cuestión, con horarios fijos. Punto. Van a la casa de niños pobres y resulta que ven, bueno, hay sopa de pan y un agua dulce, tal vez salchichón en algunos casos, pero están todos alrededor de la mesa, todos están conversando, están interactuando, están vacilando, peleando, inclusive, ay, que me metió la mano en el plato, que mire, que esto, que el otro, ¿verdad? Que la mamá dándole comer a chiquitillo, etcétera. Entonces, esa interacción, ¿verdad? A pesar de que no estaban comiendo cosas muy nutritivas ni variadas, sin embargo, no tenían ciertos elementos de desnutrición. Entonces, eso llamó la atención. Entonces, hicieron experimentos con ratones y comenzaron a observarlos. Entonces, eran más o menos unos 100 ratones con voluntarios en los laboratorios y toda la cosa, que cada uno tiene un grupo de ratones que cuidar, digamos más o menos como 10 ratones cada voluntario. Entonces,
a 50 ratones, cada vez que les daban de comer, los acariciaban en el lomo unas 10 veces a cada ratón. A los otros 50 ratones nada más les ponían la comida y el agua, pero no había contacto físico con ellos, nada más les daban de comer. Todos la misma cantidad, el mismo alimento y a la misma hora, era todo simultáneo, para que no hubiera variables ahí que pudieran distorsionar los resultados. Después de varias semanas, resulta que los ratones acariciados tenían mayor peso y talla que los ratones no acariciados. Y la capacidad de aprendizaje también era mejor en los ratones acariciados que los no acariciados. Entonces, llevando eso al contexto de los niños, esa falta de contacto físico, de comunicación, de cantarles, de tocarlos, de hablarles, nada más el acto mecánico de dar de comida no es suficientemente nutritivo. El valor de esos nutrientes se lo da ese acompañamiento que se da con los niños, dar en el regazo o acariciarlos o hablarles, mimarlos, todo eso son variables que entran en juego para nutrir al ser humano. No solamente es el acto mecánico de comer, sino además que sea que vaya acompañado por por el afecto y el reconocimiento, la aceptación. Esos elementos son vitales para el desarrollo de la vida en los seres humanos, en los seres vivos en general, pero vamos a plasmarlo nada más en los seres humanos. Entonces vean la importancia de todos esos elementos para inclusive lo que tiene que ver con la resiliencia. Para cuando no hay chicos resilientes, por ejemplo, el factor con el que se inicia un programa de resiliencia, de enseñanza de la resiliencia o desarrollo de la resiliencia con estos grupos de niños o de jóvenes inclusive, el primer elemento que hay que poner en juego es la credibilidad, la confianza y el afecto en ellos, porque no se sienten amados, no se aman a sí mismos y no creen que puedan ser merecedores de afecto también. Entonces, en ese sentido, esos elementos es lo primero que hay que trabajar con ellos. Antes de cualquier otro elemento en el programa, lo primero que hay que recalcar, lo primero que hay que desarrollar es la confianza en sí mismos, confiar en el personal que está trabajando con ellos, confiar en el afecto que se les da y el personal que trabaja con ellos tiene que demostrarles que confían y creen en ellos también. Partiendo de eso, los demás elementos del programa dan mejores frutos y resultados y esos chicos llegan a desarrollar resiliencia. Hay recursos comunitarios que se que se pueden utilizar para apalancarse, ¿verdad? Y para poder contar con redes de apoyo y poder ser resilientes. Mantener la resiliencia que tenemos o desarrollar la resiliencia si nos hace falta. Y eso es importante en todos los grupos etarios, no solamente es para niños o adolescentes, puede ser desde niños hasta adultos mayores. O sea, todos necesitamos ser resilientes y todos necesitamos redes de apoyo para lograrlo. Entonces, muchos de esos grupos pueden ser, por ejemplo, los grupos scouts, asociaciones de desarrollo, grupos de jardinería, grupos musicales, artísticos, de baile, caminatas, cineastas, de teatro, grupos de lectura, de pintura, de manualidades, de yoga, de tai chi, de meditación, grupos recreativos en general como de naipes, ajedrez, etcétera, Scrabble, en fin, hay montones. Ahora, bueno, no nos podemos reunir físicamente por el asunto de la pandemia, pero muchas de esas actividades se pueden hacer virtualmente. Hay grupos, por ejemplo, de pintura, de clases de música, de jardinería y de bordado, por ejemplo, que se están haciendo a nivel virtual y ahí ve uno los trabajos donde los exponen y todo, unas bellezas las que hacen y las lecciones las están recibiendo por videos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. El Scrabble, hay competencias internacionales y son con videos también, por ejemplo. Así es que muchas cosas se pueden acomodar a esta nueva modalidad debido a la pandemia, pero la pandemia tampoco es para siempre. Así es que en algún momento podemos ya crear esos lazos, esos vínculos, esos grupos y podernos reunir luego físicamente. Eso es vital e importante. La resiliencia no es una capacidad estática tampoco, ¿verdad?
No es una cosa bueno, nací resiliente o ya tengo resiliencia o la aprendí y ya. No, hay, digamos, como niveles, por decirlo de alguna manera. Es totalmente dinámica. Todas nuestras capacidades son dinámicas, pueden mejorar, pueden crecer, pero también se pueden disminuir, inclusive la capacidad intelectual, ¿verdad? La inteligencia también. No es que a mí me hacen un examen de coeficiente intelectual y ya, ese es mi nivel intelectual de inteligencia y ya está. No, yo puedo aumentar mi capacidad intelectual, yo puedo aumentar mi coeficiente de inteligencia, pero también se puede disminuir si no lo uso. ¿Verdad? Si no pienso, si no leo, si no me educo, si no aprendo, si no hago una serie de ejercicios mentales, yo puedo disminuir esa capacidad mental, de aprendizaje, de inteligencia. Entonces, todas las habilidades pueden crecer o pueden decrecer dependiendo de el uso que yo haga de ellas, de cuánto yo aplique en mi vida todas mis destrezas y todas mis capacidades. O adquirir nuevas, por supuesto. Entonces, pueden variar a través del tiempo y las circunstancias, ¿verdad? Como todas nuestras capacidades. La resiliencia es el resultado, entonces, de un equilibrio entre factores de riesgo, factores protectores y la personalidad del individuo, ¿verdad? Entonces, son tres ingredientes para hacer esa amalgama que se llama resiliencia. Entonces, de acuerdo a la personalidad de los individuos, pues por supuesto va a haber algunos con mayor dificultad o con menor dificultad, que puede requerir más tiempo o menos tiempo para poder desarrollar la resiliencia y mantenerla, ¿verdad? No solamente es adquirirla, sino además desarrollarla, ¿verdad? Mantenerla en el tiempo. No solo es la capacidad de resistir, sino además la capacidad de construcción positiva, la capacidad de responder adaptativamente, sacar lo positivo de lo negativo, obtener la enseñanza que le dejó la adversidad o la situación negativa o dolorosa. No victimizarse, porque a mí siempre me pasa lo mismo, pobrecita yo, ¿verdad? Esas actitudes de victimización no son resilientes y más bien favorecen relaciones de codependencia, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, algo muy pequeño. Eh, Muchas veces el victimizarnos, el pobre está yo, por ejemplo, y por qué a mí, muchas veces son actitudes también que tienen que ver con la necesidad de aceptación y reconocimiento. Es una manera no asertiva de llamar la atención, de que me resuelvan, de que me apapachen, de que me chineen, de que hagan cosas por mí, ¿verdad? A veces es esa, si yo obtengo ganancias secundarias a través de mi victimización, más difícil va a ser que yo haga un cambio. Eso lo vimos creo que como en la primera o la segunda charla que tuvimos. Entonces eso también, recuerden que la necesidad de aceptación y reconocimiento es inversamente proporcional a la autoestima y a la autoimagen. Si yo tengo una baja autoestima, voy a tener una alta necesidad de aceptación y reconocimiento también, ¿verdad? Si yo tengo una baja autoestima, voy a ser menos resiliente. Si yo tengo una baja autoestima, posiblemente también tenga menos inteligencia emocional. Entonces todo va ligado, relacionado, todo está como concatenado de alguna manera, todo va como encadenado de alguna manera. Entonces tenemos que dentro del aprendizaje por moldeamiento que habíamos visto, ya lo hemos definido, la sobreprotección, habíamos hablado que la sobreprotección tiene que desarrolla discapacidad o incapacidad, inutilidad, desarrolla codependencia también, ¿verdad? Entonces la sobreprotección es un factor de riesgo que vulnerabiliza a la persona. También bueno, por ejemplo, si yo resuelvo todo, si yo le hago todo, si yo soy el que resuelvo, el que voy, el que llevo, el que te busco, no te preocupes, mira, no, así no es así, yo te lo hago. Todo ese tipo de cosas que vienen siendo factores de sobreprotección hace que la persona llegue a desarrollar también codependencia. Le baja la autoestima porque se siente incapaz, impotente de hacerlo y de hacerlo bien, y por consiguiente mejor que me lo hagan, porque yo soy un fracaso. A mí no me va a salir.
¿verdad? Porque siempre me corrigen, siempre me lo hacen, siempre me lo resuelven y yo no desarrollo esa destreza para poder jugármela solita, ¿verdad? Por decirlo así. Eso se da a veces en relaciones de pareja, entre padres e hijos, en compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, y eso, mm, que por hacerle el favor, sí, pero no le estás haciendo un favor, realmente lo estás perjudicando. Es mejor enseñarle para que lo haga. Es como el asunto de enseñarle a pescar en vez de darle el pescado. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Em, factores también vulnerables eh, para poder no desarrollar resiliencia, para no favorecer la resiliencia, es, por ejemplo, el irrespeto, la culpabilización, la descalificación, la ridiculización. Todos esos son factores de riesgo para no ser resilientes. Tener baja tolerancia a la frustración, o sea, no saber perder, siempre tengo que ganar, siempre tiene que hacerme las cosas bien, si no me frustro y si me frustro ya es todo un caso completo, todas esas cosas. Entonces, eso no es ser resiliente. En ese sentido, por ejemplo, el irrespeto y la descalificación es como el bullying, es una especie de bullying también, ¿verdad? Que se da disculpe un momentito, que se da en escuelas y en las casas también. Entonces, digamos, el irrespeto y la descalificación. No me gusta tu música, no me gusta cómo te vestís, no me gusta ese color, qué feo que te ves, o estás muy gordo, o porque comes así o asá, qué mal gusto que tenés, qué mal que hacer las cosas, qué feo que es esto, qué cochinada lo otro. Todo ese tipo de comentarios negativos. em, Vulnerabilizan a la otra persona, le hacen sentirse menos, le hacen se hace sentirse como que algo malo hay en mí o algo no suficiente no tengo y que la gente tiene que estarme diciendo y corrigiendo, maltratando y respetando. No se siente aceptado, no se siente reconocido, no se siente validado y no se siente amado, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas, de comentarios, de frases eh, hieren, vulnerabilizan a las personas y llegan entonces a tener una baja autoestima y por consiguiente van a establecer relaciones de codependencia con su entorno y con sus relaciones de pareja y tal vez no van a ser tan asertivos tampoco en el ámbito laboral. No van a tener lo que llaman ahora las habilidades blandas, que es lo que evalúan más que cuestiones académicas para desarrollarse o desempeñarse en un trabajo. Entonces, no solamente es lo académico, no solamente es la inteligencia, es también las habilidades blandas de la capacidad de trabajar en equipo, de ser tolerantes, de un montón de otras cosas más, ¿verdad? Y esas cosas se aprenden y se desarrollan en el seno de la familia y también en la escolarización. Y tenemos educadores que también son muy descalificantes con los chicos, no les ayudan tampoco a crecer, a desarrollar inteligencia emocional, a desarrollar resiliencia, también son muy críticos de emitir muchos juicios de valor muy fuertes, ¿verdad? Con los muchachos. Yo lo veo, por ejemplo, con mis nietos y con mis nietas, que lo que llegan a comentar, que les dicen a ellos o que escucha que le dicen a otros compañeros, o al desarrollar un tema en la clase, cómo se expresa un profesor y una profesora, descalificando muchas cosas e irrespetando muchas cosas, con muchísimos prejuicios a la hora de evaluar una serie de temas, que lo que hacen es que les complican la vida a los chiquillos en vez de animarlos, en vez de hacerles ver el sentido de la vida más positivo, más optimista, ¿verdad? Y en la casa los terminan de remachar también, ¿verdad? También, por ejemplo, tiene que ver el respeto de las figuras de autoridad, no miedo, son cosas muy diferentes. Por ejemplo, espérese que venga su papá para que vea, o espérese que llegue su mamá para decirle, o sea, eso no es asertivo. Hay que hablar, hay que negociar, descalificar las figuras de autoridad, digamos, eso es muy frecuente, que se descalifiquen entre los padres, no se apoyan y se descalifican inclusive delante de los hijos. Eso no es resiliente, eso no es asertivo y hace que los chicos se sientan inseguros también. Si los chicos no llegan a tener la interiorización de lo que es la autoridad y la disciplina,
son chicos que van a ser problemáticos y con muy mala adaptación social. Entonces, bueno, todavía lo vemos, ¿verdad? El montón de gente que lo que único que hace son berrinches, vandalismo, no respetan las figuras de autoridad. Eso se aprende en la casa. Se aprende en la escuela también, pero sobre todo en la casa. Pero si se descalifican las figuras de autoridad, los chicos no pueden tener un norte en ese sentido. Probablemente muchos de los cambios de la sociedad tienen que ver con eso, porque el sistema de educación, el sistema de modelo familiar ha cambiado mucho, porque antes las mamás, la mayoría de las mujeres no trabajaban, entonces eran educados con la mamá. Ahora las madres y los padres trabajan, entonces hay múltiples figuras de autoridad, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, una empleada doméstica, otra empleada, otra empleada. Entonces los chicos tienen múltiples figuras de autoridad. Unas descalifican a otras porque donde abuelita se permite esto, pero en mi casa no se permite o viceversa. O la empleada tal cosa y mi mamá tal otra y mi papá tal otra. Entonces es muy complicado. Si no se jala la carreta parejo, los chiquillos crecen disparejos. Así de sencillo. Y después les pasamos las facturas a ellos. Es que vos que no haces caso, es que vos que sos así, es que vos que sos así. Pero no se sientan a analizar una serie de cosas, no se sientan a conversar. ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y eso tiene que ver con la motivación. Es, entonces, por ejemplo, la motivación. ¿qué, cómo motivar? ¿Cómo motivar? Si hay motivación, eso es un factor beneficioso para desarrollar resiliencia y mejorar la autoestima también. Entonces, identificar necesidades. Necesidad de amor, de atención, de sentirse importante, de ser escuchado, de contacto físico, de respeto, de comprensión. Identificar intereses eh, que no culpabilicen a las personas, no solamente a los hijos, sino inclusive entre los adultos también, ¿verdad? Reconocer los logros, ver lo positivo que hay en cada uno, no solo lo negativo, lo negativo tal vez para corregir, para mejorar, no para criticar ni para destruir, ver lo positivo, reconocer logros. Por ejemplo, un chico saca una mala nota. Hijo de puchiga, le caen con todo el caterpillar encima, ¿verdad? Es que vos y yo tanto que hago por vos y vos no respondés, el trabajo tuyo es estudiar y qué barbaridad, y el sacrificio que hacemos y que vos sos un vago, ya lo están culpabilizando para empezar, ¿verdad? Con todos esos argumentos. Pero además de eso, cuando sacan una buena nota, dicen, ves, claro, así me gusta, eso es lo que tienes que hacer, porque eso es como si es casi tiene que hacer, porque yo me sacrifico para eso. Total, la alabanza de alguna, se convierte en regañada también. Entonces, no hay forma de quedar bien. Si la meten, pierden, si la sacan, pierden. Entonces, es, todo es como crítica, todo es como muy negativo, todo es como muy pesimista, ¿verdad? Entonces, los chicos se sienten en un plato de babas, nunca se sienten seguros, nunca saben si está bien lo que están haciendo, si está mal lo que están haciendo y por qué. Y cómo es la mejor manera de hacerlo, porque tampoco se les da instrucción o orientación en ese sentido, solamente se critica y se avasalla, ¿verdad? Terriblemente. Y lo mismo ocurre entre los adultos, entre los padres, uno a otro también se critican, se descalifican, se culpabilizan, y los chicos aprenden eso y no saben después al final de cuentas a quién recurrir, a quién creer, en quién sostenerse realmente. Para los menores es importante que los adultos crean en lo que ellos hacen, que sean reconocidos sus esfuerzos, pero también para los adultos es importante que se nos reconozcan nuestros esfuerzos en la familia y en el trabajo. Entonces, definir qué se va a hacer para motivarlos son cosas que se deben conversar, ¿verdad? Estar pendientes de los logros que tienen para ver, estarlos alabando, motivando, qué bien, excelente. Muchos reforzadores sociales, no reforzadores económicos, no es comprarle cosas, es alabarle las cosas. Estos son reforzadores sociales, no materiales, porque eso es como comprarlos. Reforzar, por ejemplo, a través del contacto físico, del cariño, los abrazos, las miradas inclusive.
ayudar a establecer metas cortas para que las puedan alcanzar y se sientan bien y vayan obteniendo optimismo y creer en ellos mismos, mostrar confianza en lo que hacen, retroalimentar constantemente, pero positivamente. Todo eso tiene que ver con motivación, todo eso tiene que ver con inteligencia emocional y todo eso tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la resiliencia. Y en este momento de pandemia, por ejemplo, muy importante, es una muy buena oportunidad para poner a prueba nuestra resiliencia. Es como hacer como un termómetro para medir la resiliencia individual y como sociedad también, ¿verdad? ¿Cuál es el balance que podemos hacer cada uno de nosotros después de esos 5 meses de pandemia? Que esos 5 meses son como tal vez como el 50% de lo que nos falta, ¿verdad? No sabemos, pero es muy probable. ¿Cómo vamos con esa resiliencia? A muchos se nos está costando la batería, ¿verdad? O sea, ya vemos cómo la gente tiende a tirarse a pista porque ya están cansados, porque tal vez entramos como con mucha fuerza, como mucho entusiasmo, sí, claro, hay que meterse en la casa, que esto y que el otro, y que el video de trabajo, etcétera, y ya nos cansamos, y ahora las cosas están peor y nosotros ya estamos cansados de tantas restricciones y que el carro, que la placa, que no salir, que no ir a estas partes, que todo está cerrado, que no se puede comprar. Es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado porque estamos aprendiendo, estamos en ensayo y error, porque es una cuestión a nivel mundial, nos agarraron con las manos fuera de la masa. Entonces estamos asando elotes con esta cuestión. Toda la humanidad está aprendiendo de esta experiencia. Habrá sociedades más resilientes que otras, hay personas más resilientes que otras. Entonces, pongamos nuestro termómetro. ¿Cómo estoy yo con mi resiliencia en esta pandemia? En mi historia de vida en general y en esta circunstancia en particular. Creo que eso es muy importante. Ahora bien, hay un ejemplo muy interesante que fue, vamos a ver si se puede ver aquí, un experimento que se hicieron con ratones también. Vamos a ver si se puede ver un esquemita que hice por aquí. Vamos a ver. Dice así. Hay una serie de ratones que dividieron en grupos. Eso, eso lo quiero poner como para ejemplo de la circunstancia actual, digamos, el aquí y el ahora que estamos viviendo. Eran varios grupos de ratones en que por 13 semanas estuvieron sometidos al siguiente experimento. Vamos a ver si se puede ver, si se puede notar aquí. Vamos a ver. Dice intervalo fijo, intervalo variable. El intervalo fijo tiene que ver con los tiempos, el intervalo de tiempo para someterlos a un estrés. Es ratones que estaban agrupados y ratones que estaban solos, digamos, aislados en jaulas separadas, y aquí estaban todos juntos en una jaula más grande. Y otros dos grupos donde los tenían a intervalo variable, que eran intervalos de tiempo diferentes. Ahorita lo explico un poquito mejor. Entonces, igual, habían agrupados y no agrupados, ¿verdad? Que estaban en jaulas separadas. El intervalo fijo es predecible, el intervalo variable es no predecible. Ya voy a explicar eso. Los meten en unas cajitas que tienen como una tapa. Bueno, las cajas aquí tienen, digamos, alrededor como una mallita para que pueda entrar aire, por supuesto. Meten el ratoncillo, bajan la tapa hasta dejarlo totalmente como aplastado contra el fondo para que quede inmovilizado. Ese es el estrés al cual fueron sometidos esos ratones. Entonces, los de intervalo fijo eran, digamos, todos los días a la misma hora, durante una hora, eran sometidos a estrés, digamos, una vez al día. Todos los días, a la misma hora, durante una hora, estaban prensados ahí. Tanto los que estaban agrupados como los que estaban aislados en jaulas individuales. Los sometían a ese estrés. Como era predecible el estrés, ya sabían
más o menos a qué horas y cuánto tiempo iban a estar ahí, van aprendiendo eso después de varias de 13 semanas, entonces los ratones podían como anticiparse a ese estrés un poco. Ahora vamos a ver los otros resultados. Los de intervalo variable no es predecible, porque entonces había días que lo sometían a estrés, días en que no lo sometían a estrés. A veces era en la mañana, a veces era en la noche, a veces era media hora, a veces era 2 horas. Entonces no podían saber cuándo iban a estar metidos iban a ser prensados en esa jaulita, en esa cajita, ni cuánto tiempo tampoco. Entonces no podían predecir la situación. Entonces estaban más estresados que los que podían predecir el intervalo en que iban a ser sometidos al estrés. Luego de las 13 semanas, 3 días después, tienen que sacrificar a los ratones porque tienen que ver el cerebro, tienen que ver el estómago, tienen que ver las glándulas suprarrenales porque el estrés genera mucha adrenalina. La adrenalina la dispara las glándulas suprarrenales. Si uno está sometido a un estrés crónico, las glándulas suprarrenales se hipertrofian, o sea, aumentan de tamaño. El ácido láctico en los músculos, el ácido en el estómago, donde hay gastritis o hay ulceraciones, hay colitis. Entonces, tenían que sacrificarlos para analizar todas esas cosas, más exámenes de sangre donde hay elementos que miden o sustancias que miden el nivel de estrés, ¿verdad? Todas las sustancias que genera el estrés. Entonces, resulta que los ratones del intervalo fijo que estaban agrupados, tenían menos factores bioquímicos de estrés que los que estaban aislados. Pero estos tenían también, tanto unos como los otros, menos elementos de estrés en sus cuerpos y en su sangre que los de intervalo variable. Al no ser predecible el estrés, entonces tenían mucho más atrofias, mucho más elementos químicos, mucho más, ¿cómo se llama? Glándulas suprarrenales agrandadas, tenían más ulceraciones en el estómago, etcétera, y ácido láctico en los músculos. Pero los que estaban agrupados tenían factores más favorables, o sea, tenían menos indicadores de estrés en sus organismos que los que estaban aislados. Entonces, vemos que el factor de acompañamiento, de compartir, juega un papel muy importante para sobreponerse, para aguantar para disolver, digamos, ¿verdad? Las cargas compartidas se alivianan, dice el dicho, y es cierto. Y bueno, y quedó demostrado con eso, ¿verdad? Entonces, la pandemia viene a jugar un intervalo variable, no predecible, en donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y cuál va a ser la restricción? ¿Y cuál va a ser las placas? ¿Y cuándo se va a abrir? ¿Y cuándo se va a cerrar? ¿Y cuándo puedo salir? ¿Y cuándo no puedo salir? Etcétera, etcétera, etcétera. Más eso, más la cuestión laboral, más la cuestión de alimentación, más la cuestión de salarios, más un montón de cosas que se han venido encima que nadie podía prever porque no conocemos nada al respecto. Estamos aprendiendo y estamos aprendiendo por ensayo y error en todas las partes del mundo y creando experiencia a través de todos esos, montón de variables que entran en juego, ¿verdad? Desconocidos para todos. Entonces, estamos en una situación de mucho estrés porque estamos en un intervalo variable. Si estamos agrupados, salimos mejor de esto. Si nos aislamos, no vamos a salir tan victoriosos de eso, nos va a costar un poco más y vamos a tener un precio más alto que pagar, inclusive a nivel físico, a nivel emocional y posiblemente también a nivel mental. Y ya se está viendo en muchas partes del mundo todos esos efectos, ¿verdad? Y eso sin haberse contagiado. El que se contagió, imagino que tuvo que haber pasado por más estrés todavía en ese sentido. En la sociedad actual también vemos que hay muchos cambios. Digamos, es una sociedad mucho más rápida, más estresante, todo es más acelerado.
Entonces no podemos prever o predecir muchas cosas también. Entonces es un ritmo de vida de intervalo variable, no predecible y por lo tanto más estresante. Entonces, todos esos agrupaciones para apalancarse, es importante buscar grupos de intereses comunes para poder yo tener dónde apoyarme, cómo apalancarme, para poder sostenerme y poder sobrellevar todo el estrés que puede generar el estilo de vida actual en las sociedades que son más rápidas, más veloces, de mayor cambios, donde cuesta más adaptarse a una cosa y otra por la rapidez en que todo cambia. Cuando son intervalos fijos que son predecibles, como, qué sé yo, informes que hay que entregar, pagos que hay que hacer, exámenes en el colegio, etcétera, que son intervalos fijos, pues uno puede prever la situación y si está también acompañado, pues todavía va a salir más fluidamente que los que están más aislados o solitarios. Vemos entonces que el afecto, el apoyo, el contacto físico es vital, la comunicación es vital. Es que ahora no podemos visitar gente, sí, pero podemos comunicarnos a través de los medios que existen ahora, que la tecnología es otra cosa. Hace 100 años atrás, las pandemias era peor el asunto, porque la gente no podía salir, pero tampoco tenían cómo relacionarse, ¿verdad? No, no había cómo verse o saber cómo estaban, si estaban vivos o muertos, ni qué había pasado. Ahora tenemos esa facilidad que antes no existía. O sea, si vemos cómo eran las cosas hace 100 años y cómo son ahora, pues tenemos más cosas a favor que en contra. Pero hay que sacarle el jugo al asunto, ver qué es lo que yo necesito en este momento, cuáles son mis requerimientos en este momento, cuál es el termómetro de mi resiliencia en este momento. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Muchas gracias, Cintia, Franco, don Roberto, por sus comentarios y por sus saludos. Preguntas o dudas, con mucho gusto. Vamos a ver también, bueno, cuál es el ritmo de vida que yo llevo, ¿verdad? Tiene que ver con el intervalo fijo, tiene que ver con intervalo variable. ¿Estoy agrupada? ¿No estoy agrupada? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son los recursos en la comunidad a los que yo puedo recurrir? ¿Cuáles son los recursos familiares a los que yo puedo recurrir? ¿Cuáles son las redes de apoyo con las que yo cuento? Y si no las tengo, ¿a partir de qué puedo construirlas? Pero necesitamos apalancarnos. Es importante. Acordémonos también del afecto. El lenguaje no verbal juega un papel importante también. Acordémonos de eso, porque si decimos, bueno, como el ejemplo que ponía yo en las charlas anteriores, mira, es que taca, 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 que esto y estás explicándole algo. ¿Estás poniendo atención? Sí, sí, claro, te estoy poniendo atención. Sí, 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 te estoy escuchando. Y probablemente que sí, pero el lenguaje no verbal es el que yo el que me va a dar la pauta del mensaje. Yo te amo. Ah, sí. "Ay, yo también te amo". O sea, sí, la respuesta está bien, a nivel verbal coincide, pero el no verbal es la verdadera comunicación, es lo que va a impactar, es lo que yo voy a interpretar, es con lo que yo voy a reaccionar siempre. Y eso depende qué se diga, qué mirada se tiene, etcétera. Así es como vamos a sentirnos y vamos a responder, nos vamos a desarrollar, vamos a ser asertivos, vamos a tener inteligencia emocional, vamos a tener mejor autoestima y por consiguiente vamos a ser resilientes. Y en una sociedad de tantos cambios tan rápidos que no le da uno chance de adaptarse, hay que ir ahí como en el tropel, pues es un factor de estrés. Ahora uno dice, los chiquillos de ahora vienen con un chip incorporado. Sí, prácticamente que sí. Los de mi época nos tocó ver todos estos cambios. Nos tocó la computación, los teléfonos inalámbricos y un montón de cosas que para ustedes, los más jóvenes, eso es como
lo normal y lo natural. A nosotros nos tocó tener que lidiar con todo eso, con todas las modernidades e irnos adaptando ahí, porque los cambios son muy rápidos, ustedes mismos los ven. Por ejemplo, antes la moda. La moda, por ejemplo, podía durar más de un año, 2 años, 3 años que se usaba la falda larga o la falda corta o tales colores o tales diseños, la música, ¿verdad? Todo era así como que de larga data. Ahora no. Ahora la moda a veces no dura ni medio año y ya viene una tendencia diferente, colores diferentes, diseños diferentes, modelos diferentes y ya de un mes a otro lo que tenías en el ropero ya, o en el closet ya no te lo puedes poner porque es un ridículo, ya no calza. Las computadoras, los teléfonos, de un mes a otro ya la tecnología cambió, ya este no sirve, este es mejor, este es superior. Es muy rápido, no hay chance para adaptarse adecuadamente. Y entre más edad se tenga, pues más tiempo lleva para adaptarse también. Entonces el estrés es más grande. Hay que tener más tolerancia, hay que tener más paciencia, porque no todos podemos ir al mismo ritmo. Ojalá se pudiera, pero hay que ir jalándonos unos a otros, el acompañarse, el tolerarse, el comprenderse, el escucharse, el ayudarse, el ser solidarios. Eso es lo que nos hace crecer, eso nos hace resilientes y podemos enseñar o motivar o ayudar a otros para que también sean resilientes y salir juntos, victoriosos en la vida, no solamente en la pandemia, sino en el proceso de vida, en el proyecto de vida que tenemos en general. Gracias Priscila, Marlene, Carmen, Olga Murillo. Muchas gracias. No han habido preguntas, espero que todo esté muy claro y no muy enredado. Aquí hay una reflexión, que a mí me gusta leer como alguna reflexión siempre, que se llama El mal. Dice, si evitas el dolor, evitarás el placer. Si eludes el riesgo, eludirás la ganancia. Si huyes de la soledad, huirás del conocimiento. Si no aceptas el silencio, no vendrá la paz. Si duermes en la luz, despertarás en la oscuridad. Si rechazas el llanto, rechazarás la risa. Si no aprendes a perder, no aprenderás a ganar. Si evitas el problema, evitarás el crecimiento. Si no reconoces el mal, no reconocerás el bien. Si no te equivocas, nunca acertarás. Si no aceptas la muerte, ¿a qué te sabrá la vida? No podemos evadir, no podemos ser las del avestruz. Al toro hay que tomarlo por los cuernos. Si nosotros no aprendemos la lección en un momento dado, si evadimos una circunstancia dada, a la vuelta de la esquina, a lo largo de la vida nos va a aparecer. Al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, no importa cuánto. Como decía uno chiquitillo antes cuando jugábamos, la jarana sale. Cuando jugábamos Jaxes o cromos, la jarana sale. ¿Por qué? Porque eso que la vida nos puso era para aprender algo. Si lo saltaste en ese momento, te va a salir a la vuelta de la esquina en otro momento porque tenés que aprenderlo para algo. No es porque a mí, no, es que es para algo, porque tengo que aprender algo, tengo que desarrollar algo para poder seguir adelante e inclusive hasta para ser ejemplo para otros, para ser un faro de luz para otros. A veces uno no se da cuenta, uno no sabe, pero el que yo sea de determinada manera puede ayudar a otros a ser mejores o a ser peores, depende del ejemplo que uno esté dando, ¿verdad? Pero se crece y se desarrolla a nivel grupal, social, comunitario, familiar. No somos islas, somos conglomerados, somos universos y como tal tenemos que ir caminando por la vida. Si vamos a ser como islas, como ahí, como pisote solo, no vamos a llegar muy largo. Es en el acompañamiento que somos mejores, que crecemos, que nos conocemos, que mejoramos. Así es que busquen cuáles son los medios para crear su resiliencia, busquen cuáles son los grupos de apoyo con los que puede contar para apalancarse, porque esa es la mejor opción que tenemos. Y a crear destrezas familiares para ser resilientes
a nivel familiar, porque seremos resilientes a nivel social también. Sandra, muchas gracias también por los comentarios de apoyo. Yo espero que haya sido también útil toda esta información de esta secuencia que hemos llevado. Los temas van siendo como concatenados, o sea, una cosa tiene que ver con la otra, no son temas aislados. El siguiente tema o temas de las una o dos próximas 2 semanas tiene que ver con los duelos. Vamos a ver el duelo normal y duelo anormal o patológico, las dos formas de hacer duelo. Y eso tiene que ver mucho con el aprendizaje y tiene que ver mucho también con la necesidad de aceptación y reconocimiento, aunque ustedes no lo crean. Ahí van a ver cómo se va desarrollando. Probablemente tengamos invitados para hablar acerca de experiencias de duelo y vamos a ver las características de los duelos y cómo puedo ubicarme yo ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos con los que yo cuento para adaptarme o para superar los duelos o no? Porque eso también se aprende en el seno familiar. Entonces ahí vamos a vernos en los próximos temas y posiblemente con invitados y posiblemente con presentación en diapositivas. Vamos a ver cómo nos sale, cómo nos preparamos para esos temas en las próximas 2 semanas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buena suerte. Y queda el siguiente programa también para relajarse, ¿verdad? La respiración, la oxigenación es muy importante. Entre más oxigenados estemos, más relajados estamos. La respiración tiene que ver mucho, por ejemplo, mejora la memoria, eh, mejora el sueño, la capacidad de atención y de concentración. Entonces, respirar, como nos enseñan ahora en el siguiente programa, es importante. Así es que a ejercitar también la respiración para sentirnos mejor, relajarnos y despejarnos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias Priscila también por todo. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima.